Listo. Bueno, y en cuanto al tratamiento, pues los objetivos del tratamiento de acuerdo con la guía GINA en un paciente con asma es controlar los síntomas, además de controlar los síntomas, hacer de que el paciente tenga una vida pues lo más de normal y reducir el riesgo de exacerbaciones. Obviamente teniendo en cuenta las características individuales, los factores de riesgo, las comorbilidades y el fenotipo, como ya les explicaba la importancia del fenotipo para guiar el tratamiento de los pacientes con asma. Eh, de acuerdo a la guía también nos sugiere que el tratamiento es un constante ciclo de evaluar el diagnóstico, porque muchas veces algunos pacientes con un asma severa están mal diagnosticados. Tenemos que hacer control de los síntomas, de los factores de riesgos. Tenemos que corregir algo muy importante, es la técnica de inhalación en los pacientes y que el paciente sea cumplido y adherente a su tratamiento. Tenemos que hacer un ajuste al tratamiento. Vamos a darle que el tratamiento por asma está guiado por steps o pasos y de acuerdo a sus pasos, pues tenemos que ajustar el tratamiento en estos pacientes. Tenemos que también tener en cuenta estrategias no farmacológicas en el paciente, tratamiento de todos los factores de riesgo que tenga ese paciente que son potencialmente modificables. Y la revisión de la respuesta, ¿no? La idea de que de acuerdo a las guías cada 2 o 3 meses se haga un control de los pacientes para ver cómo está en cuanto a sus síntomas, exacerbaciones, efectos secundarios, cuál es su satisfacción y evaluar la función respiratoria. Los puntos básicos también, lo ideal sería prevenir. Adicionalmente hay que clasificar y evaluar al paciente, tener en cuenta los medicamentos y otras medidas no farmacológicas, educar al paciente en cuanto a su enfermedad, en cuanto a identificar en cuándo está en medio de una crisis y dar seguimiento al paciente. Bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico, realmente la evidencia es muy poca. Se han hablado de el consumo de omega 3, pero no hay estudios que encuentren alguna reducción del riesgo de asma o mejoren la función pulmonar en pacientes que consumen omega 3, lo mismo que en aquellas dietas con exclusión de tartracina, restricción de sal, restricción calórica. Sin embargo, estudios sí han demostrado una utilidad del ejercicio, sobre todo para mejorar la capacidad cardiopulmonar del paciente, mejorar la calidad de vida, pero no para mejorar la función ventilatoria de los pacientes. De hecho, el único ejercicio que sí se ha relacionado con una mejoría en la función pulmonar de los pacientes son los ejercicios de piscina, pero en pacientes adolescentes. En adultos no hay estudios que comprueben que haya una mejoría en la función pulmonar. Les recuerdo otra vez este cuadro donde llamamos la fisiopatología del asma, porque es con base a ello que se da el tratamiento. Tenemos la terapia estándar, que son los corticosteroides, son la piedra angular del manejo del asma. Ellos reducen la inflamación. Los antileucotrienos, que van a disminuir la contracción del músculo liso y también van a disminuir la inflamación. Antileucotrinos como Montelukast y el Sileutón. Tenemos los beta-2 agonistas. Les decía de que en el músculo liso de la vía aérea están los receptores beta-2 que causan broncodilatación. Por eso son un target en el manejo del asma. Y de la igual forma que los antimuscarínicos, les decía que estaba exacerbada un tono parasimpático en los pacientes con asma, por lo que los antimuscarínicos son alguna opción en estos pacientes. Las nuevas terapias biológicas
Los antiinmunoglobulina E para los pacientes con un asma alérgico. Ellos se une como, es un anticuerpo monoclonal que se une a la IgE libre. Y las terapias antileucina 5 como el mepolizumab en aquellos pacientes con una inflamación eosinofílica y aquellos pacientes pues de que no tenemos alergia, pero que su perfil de inflamación es eosinofílica, también nos va a servir el tratamiento porque lo que hace es eh, se une a la interleucina 5 haciendo que se disminuya la activación de estos eosinófilos. Eh, Podemos clasificar los medicamentos en relievers, que son los tratamientos que nos van a controlar los síntomas agudos. Entre ellos tenemos los beta-2 de acción corta, los SABA, como el salbutamol, el levoalbuterol, el pirbuterol. Y antimuscarínicos de acción corta, como lo es el ipatropio. Medicamentos controladores utilizados pues, a largo plazo por el paciente. Los corticoides inhalados, como lo son la fluticasona, la budesonida, la mometasona y la ciclesonida. Tenemos los beta-2 agonistas de larga acción, como el salmeterol, el formoterol, entre otros. Los antimuscarínicos de larga acción encontramos el tiotropio y antileucotrienos, el sileutón y el montelukast. Hay otras terapias que son los biológicos que les mostré y la termoplastia bronquial, que realmente no está muy bien estandarizado en las guías. Se hace terapia por medio de broncoscopia, se hace una vez al mes por 3 meses y se ha visto que en algunos pacientes reduce las exacerbaciones del asma y el número de consultas a urgencias en estos pacientes. Los beta-2 agonistas son los fármacos de elección para aliviar los síntomas en agudos, activan los receptores beta-2, aumentando el AMP cíclico y van a relajar ese músculo liso, provocando la broncodilatación. El más utilizado es el salbutamol. Los corticosteroides, pues, que reducen la inflamación en los pacientes con asma. Los anticolinéricos, pues, son antagonistas del receptor muscarínico, relajando el músculo liso. Y pues disminuyendo este tono vagal que hay sobre este músculo. Una cosa importante es de que nunca se debe dar como terapia los anticolinérgicos, siempre se dan como terapia adicional a los beta-2 agonistas. Los antileucotrienos, bueno, pero antes de entrar al tratamiento como tal, debemos evaluar al paciente. Eh, Esta tabla la encontré en la guía española para el manejo de asma. Pertenece a la Sociedad Americana para la Prevención del Asma, porque en la mayoría de los tratamientos se realizan con base a este acercamiento. La guía asma maneja otra forma de clasificar al paciente en la gravedad, pero normalmente se utiliza esta guía. De acuerdo a los síntomas diurnos, la utilización de beta-2, los síntomas nocturnos, qué tanto está limitada la actividad del paciente, la función pulmonar y el número de exacerbaciones que ha tenido el paciente, podemos encauzarlos en 4 grupos: intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave. Para los pacientes con un asma intermitente, vamos a realizar un STEP 1. Para los pacientes con un asma persistente leve, un STEP 2. Persistente moderada, STEP 3. Y para los persistentes severos, vamos a hacer un STEP 4 o 5. Hay que tener también en cuenta presente de que en los STEP varía la dosis de los corticoides inhalados. Podemos utilizar bajas dosis, dosis moderadas y dosis altas. Hay que tener también presente qué dosis de corticoides inhalados, recordemos que son la piedra angular en el tratamiento del asma, recordar siempre qué dosis estamos utilizando. Bueno, en el tratamiento entonces, según la guía GINA, un paciente que es candidato a un STEP 1
como un paciente con un asma intermitente, pues realmente un tratamiento controlador como tal no va a tener. Uno puede considerar corticoides inhalados a bajas dosis, pero tratamientos sintomáticos, si un SABA, por ejemplo, salbutamol, según la necesidad, según los síntomas del paciente. Ya un paciente que requiere un STEP 2, el medicamento de control de lesión sería un corticoide inhalado a bajas dosis. Recordemos las dosis de los medicamentos. Tenemos otras opciones, como los antileucotrienos, y el tratamiento sintomático siguen siendo los SABAs. En el paso 3, los medicamentos controladores de opción serían una combinación entre corticosteroides a bajas dosis y un LABA. En el paso 4 ya corticosteroides a dosis intermedias o altas y un LABA. Y ya en el paso 5 pues vamos a llevar al paciente a un especialista para tratamiento complementario como tiotropio o ya empezar a dar terapias como biológicos en estos pacientes. Siempre tenemos una primera opción en los pacientes, una alternativa y un tratamiento sintomático. En cuanto a la crisis asmática, que se pueden definir como la exacerbación o la presentación aguda de todos los síntomas en el paciente, rápidamente para el abordaje en el paciente pediátrico, vamos a hacer una historia clínica adecuada, un examen físico adecuado, vamos a dar unas medidas generales como oxigenoterapia y una adecuada hidratación. De acuerdo a la sintomatología respiratoria del paciente, vamos a realizar la escala de WUPS. Vamos a dar una puntuación según la cianosis, según la ventilación del paciente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presencia de tirajes y la sibilancia. Hemos dicho que la sibilancia las encontramos a la expiración forzada. Sin embargo, en una crisis asmática podemos encontrar sibilancias en la inspiración y en la expiración. ¿Cómo hacemos el manejo de un paciente? Pues de acuerdo a la clasificación, según la escala de Woods, si es leve, moderada y severa, vamos a tratamiento para un paciente con asma leve, prednisolona 1 miligramo por kilogramo día por 3 días. Vamos a dar salbutamol 3 PUD cada 20 minutos. Vamos a hablar de este paciente cada 1 o 2 horas. Y jugamos con el paciente. Si hay mejoría en el paciente, nos saltamos, nos subimos en la intensidad y así progresivamente. En el caso de que un paciente no mejore, ya es candidato a micronebulización continua, sulfato de magnesio y considerar ingreso a UCI. Pero el sulfato de magnesio se da para casos severos porque realmente no hay evidencia de su uso. Hay algunos estudios en Cochrane donde encuentran su utilidad, pero por ejemplo nosotros en la población latina se utiliza mucho el sulfato de magnesio y nos va bien con él. En el adulto utilizamos otra escala de severidad teniendo en cuenta la disnea, el habla, la conciencia, la frecuencia respiratoria y otros factores. Básicamente es muy parecido el manejo, pero pues no vamos a utilizar la escala de Woods. Y eso era todo por hoy. Las dudas me las pueden enviar con los muchachos. Espero haber aclarado algunas cositas de asma. La intención no era hacer como una revisión tan extensa, solo tener algunos conceptos claves. Les recuerdo que se disfruten el CUMIS y recuerden que la paciencia es la mejor medicina. Muchísimas gracias.